Él nos buscó a nosotros. Él nos buscó. Nos encontró en una condición triste y lamentable. Porque si usted recuerda bien cómo era su vida cuando el Señor lo encontró, usted dice, hoy dice, realmente Dios es muy bueno para conmigo. ¿Cierto? Nos encontró. Estaba pensando en lo que leíamos el viernes. ¿Se acuerda? Efesios capítulo 2 verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿cómo? En delitos y pecados. ¿Sí? Y dice que estábamos esclavos de nuestros deseos, que éramos conducidos en una corriente de maldad, guiada por el espíritu de maldad, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ahí estábamos. Por eso nuestra razón, nuestra mente estaba turbada, entenebrecida, llena de tinieblas. Lo que dice la carta a los Corintios capítulo 2, creo que es en la segunda. Verso 4 dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Ves? Nuestra mente llena de oscuridad, nuestra razón totalmente distorsionada. Pero Dios, que es rico en misericordia, a Él le plació extender su mano, levantarnos de allí, traernos. Y hay algo bonito que dice en el libro de los Hechos. Dice, hablando de ellos allá, dice: y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y es lo que hizo el Señor. Él nos buscó, nos encontró en esa condición, nos habló, nos convenció, y cuando nosotros aceptamos, ¿sabe qué hizo? Nos añadió a la iglesia. ¿Usted sabe por qué está en la iglesia? Usted no escogió iglesia. Usted no escogió iglesia. Aunque hoy en día hay denominaciones, todas las que usted quiera, pero usted no escogió iglesia. A usted el Señor lo escogió, lo llamó y lo añadió a la iglesia. Eso es bueno que usted lo tenga claro, porque usted y yo no pertenecemos a una organización. Usted y yo usted no pertenece a la iglesia colombiana. Esta no es la iglesia colombiana. Aquí hay nosotros somos respetuosos de la norma, de las normas en Colombia, en Aruba y donde estemos. Nos toca tener un nombre para podernos identificar y cumplir las normas. Pero esta iglesia, lo vamos a ver ahorita, con esta doctrina, esta iglesia es de Dios. Esta es la iglesia del Señor. Ustedes se acuerdan de un coro que cantábamos en Colombia, no sé si por aquí se cante: esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Aleluya. Mi hermano, siéntase feliz. Usted no está en un grupo religioso. Usted no está en la iglesia del pastor William. Usted no está en la iglesia del pastor Carlos. Usted está en la iglesia del Señor Jesucristo. Usted fue añadido a la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, esta iglesia tiene un cuerpo de doctrina que no es
no nos la inventamos nosotros. La palabra doctrina tiene que ver con las enseñanzas, el cuerpo de enseñanza que tiene una organización, hablando en términos generales. Pero cuando hablamos de la doctrina cristiana, cuando hablamos de esto, hay una palabra hebrea que es de la cual se toma el término doctrina, y esa palabra significa enseñanza que es recibida. Y cuando nosotros miramos esto, entendemos, y aquí somos conscientes de que la enseñanza que aquí tenemos la hemos recibido. ¿De dónde la hemos recibido? La hemos recibido de arriba. Esta doctrina es del cielo. Esta doctrina es de Dios. Y se lo voy a mostrar. Mire, dice la Biblia por ahí unos textos que espero encontrar por acá. Dice la Biblia por acá en Primera de Pedro. Mire lo que dice Segunda de Pedro 1:21. Mire, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Le leo otro versículo, Primera de Corintios capítulo 2 verso 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y mire este otro, Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que una vez usted y yo fuimos añadidos a la iglesia. En la iglesia el Señor empieza a guiar nuestra vida, a ponerle dirección, a colocarle dirección, a colocarle fundamento a nuestra vida, de acuerdo a su doctrina, de acuerdo a su enseñanza. ¿Y dónde está su doctrina? ¿Dónde está su enseñanza? En la Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso aquí creemos. Esta iglesia cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Por eso vivimos nuestra vida de acuerdo a lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Hay un lema que nosotros tenemos en Colombia y dice, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia dice, la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. No predicamos más, tampoco predicamos menos. Es lo que dice la Biblia. Y aquí es donde a nosotros nos toca. Por eso es que es interesante, hermano. Mire, aquí no creemos como creen en Colombia. Aquí no creemos como creen en otro lugar. Aquí creemos como dice la palabra del Señor. Como dice la Biblia. O sea, la doctrina, la norma de fe, la doctrina, el compendio de las doctrinas están en la Biblia, la palabra del Señor. Y ahí es donde usted y yo tenemos el gran desafío, el llamado a conocer la doctrina.
porque está al alcance de toda persona que la quiera conocer. San Juan capítulo 5, verso 39, el Señor les dijo a los judíos: escudriñar. La palabra escudriñar significa investigar a profundidad. Vaya, estudia a profundidad. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dijo Jesús: ellas son las que dan testimonio de mí. Usted quiere conocer las doctrinas de la Biblia, estudie la Biblia, lea la Biblia, vaya a la palabra. Una de las dificultades que tenemos en este tiempo es que el creyente hoy poco lee la Biblia y se queda solo con lo que oye, y a veces se deja, permite que los predicadores y personas que tienen cierta capacidad para enseñar, que simplemente lo que ellos le digan lo creen. Pero hermano, aquí no se trata de creer simplemente lo que dice el predicador. Aquí se trata de examinar que lo que el predicador diga sea lo que dice la palabra del Señor. Ahora, nosotros tenemos, cuando vamos a la palabra del Señor, nosotros entendemos y empezamos a conocer, mire, las doctrinas bíblicas, la doctrina de la Biblia, lo que usted y yo creemos, lo que usted y yo debemos de conocer, están en la Biblia. Y cuando usted va a la Biblia, lo primero que la Biblia nos presenta es quién es Dios. Por eso el primer versículo de la Biblia es claro, dice: en el principio, ¿cómo? Eso, creó Dios los cielos y la tierra. De entrada la Biblia nos presenta al Creador. ¿Quién es el autor de este hermoso universo? De entrada. Así que de entrada está haciendo a un lado el concepto y la teoría aquella que venimos de la evolución, que venimos de otra cosa. No, de entrada la Biblia dice: no, Señor, nosotros fuimos creados por Dios. Este hermoso universo, las galaxias, estas hermosas islas y todo fue creado por Él, para Él, porque Él es el autor de este hermoso universo. Aleluya. La Biblia presenta entonces quién es Dios. ¿Quién es Dios? Nos presenta un concepto claro. La gente tiene un concepto equivocado de Dios. La gente cree, ¿sabe que la gente cree que Dios es bombero? Sí, la gente cree que Dios es bombero. ¿Usted sabe para qué están los bomberos? ¿Sí o no que los bomberos los buscamos solo cuando hay una emergencia? Pregunto, ¿quién de ustedes tiene en su celular el número de los bomberos? Por defecto, de pronto, ¿sí o no? Pero apenas se presenta la emergencia, la persona tiene que correr y empezar a buscar los bomberos. Pasó la emergencia y ¿quién se vuelve a acordar de los bomberos? Así la gente tiene un concepto equivocado de Dios. La gente cree que Dios está para que me resuelva el problema, que Dios está para que me sane, que Dios está para que me prospere, que Dios está para que me escuche. La gente cree eso, pero Dios va más allá de eso. Él es el Señor, Él es el Todopoderoso, Él es el alto y sublime. Eso es lo que, así lo describe la Biblia. Gloria a Dios. Cuando yo conozco al Dios que presenta la Biblia, entonces vivo mi vida tranquilo, disfruto mi vida, porque así vengan cosas que no sean tan buenas para mí, yo sé que detrás de todo eso Él tiene un plan y un propósito perfecto para mi vida. No tengo de qué angustiarme, no tengo por qué desesperarme. Él es el dueño y Señor de todo.
La gente a veces cree que Dios está lejos y que Él no ve. Por eso la gente se esconde para hacer lo malo. Se esconde para hacer cosas y cree que Dios está por allá. Pero cuando uno va a la Biblia y descubre que Dios es omnipresente y omnisciente, yo creo que el día que el ser humano entienda esto, ese día deja de esconderse. Porque usted se puede esconder de mí, yo me puedo esconder de usted, yo puedo ocultarle cosas. Hay personas que le colocan 2, 3 claves al celular, ¿sí? Para que la esposa no le vaya a descubrir cosas, o el esposo no le vaya a descubrir. Pero tú te puedes esconder, yo me puedo esconder, pero hay unos ojos. Dice la Biblia que Dios es omnisciente. Es más, dice la Biblia en el Salmo 139, léalo en su casa, léalo, 139. Dice: no está la palabra en mis labios, y usted ya sabe qué voy a decir. Y el más dice: ¿a dónde me ocultaré de tu presencia? ¿A dónde me voy a ir? Si me voy a lo profundo del mar, allá estás tú. Si me voy arriba a las estrellas, allá estás tú. Entonces, no, ¿dónde me puedo esconder? Si el ser humano entendiera esto, lo conociera y lo creyera, viviría su vida bien, porque sabe que hay unos ojos que lo ven y hay uno que conoce todas las cosas. Pero a nosotros nos toca entender eso. Gloria a Dios. La doctrina, mire, la Biblia, la doctrina bíblica nos permite conocer quién es Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu. Eso dice San Juan capítulo 4 verso 24. Dios es espíritu. ¿Y cómo así? ¿Cómo lo entiendo? ¿Qué significa? Alguien enseñándole a niños, le dijo: voy a tratar de escribirle un poco. Porque el niño le dijo: oiga, ¿y dónde está Dios? Yo no lo veo. ¿Sí? El hermano le estaba diciendo: Dios es espíritu. Y entonces el hermano dijo: pero yo no entiendo. Le dijo: le voy a explicar. ¿Tú has sentido el viento? Y el niño le dijo: claro que sí, lo he sentido. De hecho, en este momento está haciendo una brisa agradable. Y yo: así es Dios. Tú has visto, tú ves el viento. Yo: no lo puedo ver, pero sí lo siento. Y le dijo: ese es Dios. Tú no lo puedes ver, porque tú y yo pertenecemos a una dimensión humana, material, limitada. Pero Él pertenece a una dimensión espiritual que está por encima de todo. Pero Él es real, Él es más real que la misma vida nuestra. De hecho, cuando usted entró a este lugar, yo creo que usted empezó a sentir algo muy hermoso, porque cuando uno viene a estos lugares, empieza a sentir una presencia, algo tan bonito que pareciera ser donde estoy. Pareciera que los poros a uno como que se van abriendo y se siente un ambiente tan bonito. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en medio de su pueblo, porque Dios está en medio de su iglesia, porque esta mañana Él se mueve aquí en este lugar. A Él sea la gloria. Pero ¿sabe qué también nos presenta la Biblia? ¿Sabe qué doctrina nos presenta la Biblia? Nos presenta la doctrina de que Dios se manifestó en carne. Ese Dios que es espíritu, que no se ve, pero se puede sentir. Ese Dios que todo lo ve, que todo lo llena, que todo lo conoce. Un día vio al ser humano, lo vio perdido, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y entonces dice el libro de Isaías, relata
una especie de diálogo que se dio allá en la eternidad. Isaías capítulo 52 dice: ¿y ahora qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen gemir y lo hacen aullar. Dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Usted sabe qué significa eso? Mire, cuando usted lee ese versículo, eso descarta una doctrina que le dicen a uno, le dicen: mire, en la antigüedad, allá en la eternidad, en algún momento de la eternidad, las tres divinas personas se reunieron, hicieron un concilio, y el Padre preguntó: ¿quién quiere ir a salvar al hombre? Y el Hijo dio un paso adelante y dijo: yo voy. Cuando usted lee Isaías 52:7, dice: eso no es verdad. Eso no es verdad, porque lo que yo acabo de leer es que dijo el Señor: yo mismo que hablo, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y como si fuera poco, usando los labios del profeta Isaías en el capítulo 35, verso 34, verso 4, él mandó una razón: decid a los de corazón triste, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con pago, con retribución. Dios mismo vendrá. Dios mismo vendrá y os salvará. Eso ya descarta, ya me muestra que otra doctrina que no me diga que Dios se manifestó en carne no es verdad. ¿Cierto? Claro, porque la doctrina bíblica es que Dios mismo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿cómo vino? La historia la conoce usted. Yo ahorita no tengo tiempo para entrar a contársela. La puede leer, San Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante. ¿Sí? Mejor se la voy a resumir. Mire, como Dios es espíritu, y Él como espíritu no podía entrar en esta tierra, porque Él se manifiesta como espíritu, pero nosotros no lo podemos ver. Pero Él se preparó un cuerpo. Él entró a esta tierra como entramos todos los seres humanos. Se bajó. Amén. Se buscó una muchacha en edad de casarse. Y tan edad de casarse tenía novio. Estaba comprometida en matrimonio. ¿Usted sabe cómo se llamaba? María, la muchacha, ¿sí o no? Y en ese entonces, a diferencia de ahora y en la cultura judía, no era permitido, igual que ahora para los que tenemos la doctrina cristiana, no era permitido las relaciones sexuales antes del matrimonio. Así era. Y así es. Así lo enseña la Biblia, ¿sí o no? De tal manera que la muchacha estaba comprometida con él, y un día un ángel llegó y le dijo: busco a María. Y ella le dijo: aquí estoy. María, eres muy favorecida, el Señor es contigo, vas a tener un hijo, vas a quedar en embarazo. Y ella sabía de sexualidad, porque ella le dijo: oiga, ¿y cómo va a ser eso? Si yo no he tenido relaciones sexuales, es más, no lo debo de hacer. Y el ángel le dijo: no se preocupe, que es que en usted va a suceder un milagro. En usted va a suceder un milagro. El Espíritu. ¿Y en qué consiste el milagro? El milagro consiste en que el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra.
y el poder del Altísimo vendrá sobre ti. Vas a tener un hijo y por eso ese hijo va a ser llamado Hijo de Dios. Amén. Así es. Y quedó en embarazo. Y quedó en embarazo. Y empezó a sentir María lo que las mujeres sienten en embarazo. Y llegó el día de dar a luz. Y dio a luz un hijo varón. Y le puso por nombre Jesús. ¿Y sabe por qué le puso por nombre Jesús? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la gente miraba a Jesús y decía, pero es que este es el hijo del carpintero. Porque la gente miraba y en Jesús había dos naturalezas. La naturaleza humana, el cuerpo humano, pero dentro estaba Dios mismo viviendo en medio de los hombres. Y eso es lo que la gente no entiende a veces. Por eso es que usted en Jesús ve que Él va en medio del mar. Se levanta la tempestad en medio del mar y usted lo ve durmiendo. Está dormido. Y entonces le dicen, maestro, no te da cuidado, no te preocupa que vamos a perecer. Y se levantó el que estaba dormido, ¿sí? Se levantó, le dio la orden al mar y a los vientos. Inmediatamente él habló, el viento y el mar obedecieron. Y la gente, pero ¿cómo? Este no es el que estaba dormido. Este no es el que venía aquí, que lo acabamos de ver dormido. ¿Quién es este que le habla al viento y al mar y le obedecen? No lo pudieron conocer en el momento, pero Él es Dios bendito, manifestado en carne. A Él sea la gloria esta mañana y la adoración. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia enseña esa doctrina. Mire, si usted quiere entender la doctrina de la unicidad, del Dios único, lea la Biblia. Lea la Biblia. Nosotros aquí no enseñamos otra cosa. Mire, la Biblia dice que el bautismo es para salvación. Esa es la doctrina bíblica. Nosotros no enseñamos otra cosa. San Marcos capítulo 16 versos 15 y 16 lo establece con claridad. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? Incluyendo a Aruba, ¿sí o no? Incluyendo a Bonaire, a Curazao, hasta lo último del mundo. Por allá en Argentina, bien abajo, hay un lugar que se llama lo último de la tierra. Hasta allá. Hasta allá. ¿Sí? Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, 1, 2, y fuere bautizado será. ¿Ya? Mas el que no creyere, eso dice la Biblia. Y recuerde que empezamos diciendo que el Señor nos trajo a la iglesia, nos dio un manual que contiene la estructura de la doctrina cristiana y que esa doctrina ha venido del cielo y que está en la Biblia. Por eso aquí creemos lo que la Biblia dice. ¿Sí o no? Ah, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Creer y obedecer lo que dice la Biblia. Pero ahí viene otra cosa. Ahí viene otra cosa. Hermano, pero es que a mí me han enseñado otra doctrina. A mí me enseñaron que la doctrina, que el bautismo, que a quién le debo creer, a Pedro o a Jesús. Porque San Mateo capítulo 28 verso 19 dijo Jesús:
y de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro en Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, ¿a quién le tengo que creer? Ahí dice nadie, hay una contradicción. Jesús dijo que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro dice que en el nombre de Jesucristo. ¿A quién le creo? Pues créale a los dos, porque la Biblia no se contradice. Y le voy a explicar por qué. Mire, muy sencillo. San Mateo capítulo 28, verso 19 comienza. Si está por ahí, mire eso. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿cómo? Ojo con esa parte primera. En el nombre. No dice los nombres. ¿Sí? En el nombre. Entonces, quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un nombre. ¿Sí o no? Porque no dice en los nombres, dice en el nombre. Ahora vamos a mirar si eso es verdad. Vamos a mirar. ¿Será que Padre es nombre propio? No. Padre es Padre es un título, tiene otra connotación, esto no me acuerdo, pero no es nombre propio. Pero resulta que el Padre sí tiene nombre. Y se lo voy a contar. San Juan capítulo 14, verso 7. Felipe le dijo: miren, si me conocieseis, dijo Jesús, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Verso 8. Felipe le dijo: Señor, usted nos ha hablado del Padre. Usted nos vive hablando del Padre. Muéstranos el Padre y nos basta. Con eso es suficiente, queremos. Y mire lo que dice el verso 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En otras palabras, ¿quién es el Padre? Y si usted quiere más, San Juan capítulo 10, verso 30. Yo y el Padre. Bueno. Entonces, ¿cómo se llama el Padre? Bueno, ya tenemos el nombre del Padre. Vamos a pensar, a buscar qué dice la Biblia sobre el nombre del Hijo. Sí, porque el Hijo tiene nombre. Y ese es más fácil de que usted lo descubra. San Mateo 1, 21. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ya? Más fácil, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Sencillo. Segunda de Corintios 3:17. Sí, vamos a esperar y lo vamos leyendo y verá. Mire, leamos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, yo le pregunto, ¿cuántos señores hay? Uno solo. ¿Y cómo se llama ese único que es Señor? Se lo voy a mostrar. San Juan capítulo 13, verso 13. San Juan 13. Mire lo que dijo el Señor Jesús. Dijo Jesús, mire: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien. Ahora, ¿quién es el Señor? ¿Cómo? Y ese Señor, ese Jesús que es Señor, es Espíritu.
Así que el nombre del Espíritu Santo también es Jesucristo. Por eso cuando usted se bautizó en el nombre de Jesucristo, obedeció lo que dijo Jesús. Y es más, una vez una persona me estaba hablando de esto y yo le dije, vea, toda organización en el mundo tiene una historia. ¿Cierto que sí? Incluyendo la iglesia del Señor. Toda. La iglesia del Señor, es más, la iglesia tiene un libro histórico. ¿Usted quiere conocer la historia de la iglesia? ¿Cómo nació? ¿Cómo se desarrolló? ¿Quiénes fueron sus primeros líderes? ¿Cómo enseñaron? ¿Qué predicaron? ¿Usted la quiere conocer? No, así no vamos. ¿Sí la quiere conocer? Así no podemos almorzar temprano. ¿La quiere conocer? Léase en su casa el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí está la historia de la iglesia. Por eso, mire, búsqueme uno solo que se haya bautizado en los títulos según el libro de los Hechos. Uno solo. Y no lo hay. No lo hay. Pero yo sí les voy a mostrar más de 5 evidencias de hombres y mujeres que todos se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Yo sí lo... Hechos capítulo 2, claro, entonces dicen, no, es que esa predicación fue para los judíos que solo habían creído que no habían creído en Jesús como el Hijo, por eso tenían que bautizarse así. Bueno, pensemos. Pero resulta que Hechos capítulo 8, ya la predicación y el bautismo de ellos ya no era solamente, ellos no eran solamente judíos, eran samaritanos. Y ustedes saben que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, no la llevaban bien, ¿sí? Pero usted encuentra en Hechos capítulo 8 que también los samaritanos se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Ahora, listo, vamos a los gentiles. Hechos capítulo 10, verso 44. Cornelio y los de su casa eran gentiles, ya no eran ni judíos ni samaritanos, eran gentiles, nada que ver con la religión de los judíos. Con todo eso, ellos también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a Hechos capítulo 19, acerca de los de Éfeso, a quienes Pablo se encontró y les preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo o no. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Y no, a nosotros nos enseñaron la doctrina de Juan y la predicación de Juan, que era para arrepentimiento. Dijo, no, ustedes tienen que bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Y los bautizó en el nombre del Señor Jesús. El mismo Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 22, 16. La iglesia en Aruba, levánteme la mano los arubianos que han sido bautizados aquí. También ustedes han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, porque esta es la doctrina de la iglesia. Esto es lo que hemos creído desde el comienzo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tiempo me faltaría para mostrarle todo lo que es el compendio doctrinal que está contenido en la palabra del Señor. Solo quiero invitarles para que usted lo conozca, para que usted lo conozca, para que usted lo ame y para que usted persevere en él. ¿Sabe por qué?
Porque este concepto, esta enseñanza doctrinal te hace salvo, te mantiene salvo y te lleva al cielo. Por eso, la invitación es para que tú ames. Mire, el privilegio que tú y yo tenemos de haber sido añadidos a la iglesia es un privilegio, hermano, que no se puede cambiar por nada. Y ahí es donde a nosotros nos toca tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo el último tiempo de la iglesia sobre la faz de la tierra. Y mire, quiero que leamos segunda de Timoteo capítulo 4, versos del 1 al 5. Mire, esta carta es la última carta del apóstol Pablo, que él escribió unos días antes de que fuese, de que lo hubiesen asesinado en Roma, que fuese decapitado en Roma, días antes. Y mire el encargo que él le hace a Timoteo, que era un pastor joven, a quien le estaba entregando el legado. Y mire lo que le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques ¿qué? La palabra. ¿Cuál palabra? La que tenemos en la Biblia, ¿sí? Que instes, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Y qué más? ¿Y qué más debía de hacer? Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y mire el verso 3. Aquí es donde viene este consejo y esta exhortación. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Otra versión que estaba leyendo esta mañana dice: cuando no querrán oír la sana doctrina, sino que teniendo deseos de oír cosas nuevas, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos, a las historias. Y mira el consejo final: pero tú, sé sobrio. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, asobra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí es donde llegamos al desafío que usted y yo tenemos hoy. ¿Por qué razón? Porque hoy en día, hermano, estamos siendo invadidos de una cantidad de enseñanza. La gente misma está confundida. Una iglesia aquí, la otra allá y el otro acá. Y entonces la gente dice: bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? El uno dice una cosa, el otro dice otra. Ahí es donde se hace necesario, indispensable, que usted conozca bien en qué iglesia está, si es la iglesia del Señor o no es la iglesia. El cuerpo doctrinal que usted ha aprendido, de dónde viene, si es humana o viene del cielo, que usted la tenga claro. Pero aquí sí podemos asegurarlo en el nombre del Señor Jesucristo: esta es la iglesia del Señor. Tenemos la doctrina del cielo revelada por el mismo Espíritu Santo. El asunto es que esta doctrina le coloca dirección y sentido a nuestra vida. Y el problema es que las personas hoy quieren que les digan lo que ellos quieren oír. A la gente no le gusta que le diga: usted está en pecado. Eso no le agrada al Señor.
Hay que cambiar, hay que arrepentirse. A la gente no le gusta, porque de hecho tenemos la amenaza de la doctrina de la prosperidad. Tú estás llamado a ser prosperado. Dios tiene obligaciones contigo. Dios tiene esto. Písalo y es tuyo. Decláralo y te pertenece. Hermano, aquí nosotros, después de tenerlo a Él, después de que Él sea el Señor, después de que Él me tenga en sus manos, lo tenemos todo. De ahí en adelante lo demás es ganancia. Está la doctrina del amor. Dios es amor y eso es verdad. Pero resulta que el solo amor, Dios, aparte de que es amor, también es fuego consumidor. Así como Dios le presentó al pueblo de Israel las bendiciones, también le dijo: aquí están las maldiciones. Tú decides qué escoges. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia para siempre. Al mismo Caín, el Señor le dijo: mira, si hicieres el bien, ciertamente serás enaltecido. Si te dejas llevar por el pecado está a la puerta y te quiere alcanzar. Con todo eso, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, hermano, debemos de tener cuidado. Amigo, hay que tener cuidado. Aquí no estamos procurando que nadie se haga seguidor de nosotros. Aquí estamos invitando a todos a que seamos seguidores de Jesucristo, a que abracemos la doctrina de la Biblia, a que la obedezcamos, para que perseveremos en ella. ¿Sabe una cosa? La doctrina, esta doctrina, salva. Y es más, esta doctrina le da seguridad y estabilidad a la vida de toda persona. Si usted leyó conmigo y le prestó atención a San Mateo capítulo 7 verso 24, dice: cuando terminó Jesús estas palabras, le dijo: al que oye estas palabras y las hace, o sea, las oye, las analiza, las cree y decide ponerlas por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué era necesario y por qué es necesario? Porque van a venir lluvias, van a venir vientos de costado y van a venir ríos. Y pueden venir con fuerza, pueden dar con ímpetu contra la casa. Pero cuando la vida está edificada sobre la santísima fe, en las promesas de Dios, en la doctrina bíblica, nada ni nadie lo puede mover. Porque los que confían en Dios son como los montes de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. No te mueves. Pero al otro, al que oyó, pero no prestó atención, ni quiso obedecer, se le compara al que edificó su casa sobre la arena. Igual, vinieron las lluvias, vino el viento, vino el río y se llevaron la casa. Mis hermanos, ¿usted sabe por qué algunos de nosotros algunos de los nuestros se nos han ido? ¿Sabe por qué algunos han quedado en el camino? ¿Sabe por qué algunos han cambiado esta fe por otra cosa? ¿Sabe por qué? Porque en algún momento dado dejaron de poner esta palabra por obra y vino la tentación.
Vino la lluvia, vino el momento difícil, vino la doctrina extraña, vinieron y trataron de socavar los fundamentos de su vida, y esa persona terminó yéndose de la iglesia, cambiando su esposa por otra, cambiando su esposo por otro, yéndose a tener un ratico de placer, y cambió la vida. ¿Y sabe qué, hermano? Es una ruina terrible cuando alguno de nosotros fracasa. Pierde él, pierde su familia, pierde su esposa, pierde sus hijos, pierde la iglesia, pierde la sociedad, perdemos todos. Por eso esta mañana, en el nombre de Jesús, permítame invitarles: edifica tu vida sobre el fundamento firme. Que llegará la tentación, llegará el momento de la enfermedad, llegará la crisis económica, llegarán los momentos duros, pero ahí estarás firme, confiando en las promesas de aquel que te dijo: no te dejaré ni te desampararé. No te dejes mover, no te dejes mover. Pastor, ¿cómo hago para permanecer? ¿Cómo hago? Le voy a compartir 5 cosas, corriendo. Número 1, haga de su vida una vida de oración continua. Ore a Dios siempre, en la mañana, en la tarde. Cuando tenga deseo de orar, igual cuando no tenga deseo de orar, sáquele tiempo a la oración. Hable con Dios. Si no encuentra que orar, vaya, léase el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y comience a darle gracias. Él es el que perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias. Y comience a recordar cómo Él lo perdonó, cómo Él lo ha sanado, cómo Él lo ha guardado, y dele gracias. Simplemente dele gracias. Número 2, sáquele tiempo a la palabra de Dios. Sáquele tiempo a la palabra. Iglesia, no podemos quedarnos con lo que oímos los domingos. No podemos decir: yo voy al domingo y es suficiente. No, sáquele tiempo a la palabra. Venga, escúchela con atención, léala con devoción, apréndala de memoria. Aprenda de memoria la palabra. Que su mente esté llena de la palabra. Medite en la palabra, pero sobre todo, póngala por obra. Amén. Número 3, congréguese. Asista al culto. Venga, reúnase con sus hermanos. Adore a Jesús. Que mientras usted está cantando, el Espíritu Santo está limpiando su vida. Mientras usted está adorando, el Espíritu Santo se está encargando de todas sus cosas. Asista al culto. Número 4, sirva. No se quede estancado ahí, hermano. Aquí nosotros no hemos sido llamados para ser asistentes, simplemente asistentes al culto. Nosotros somos adoradores y hemos sido salvos para servir. Sirva, involúcrese. No espere que lo nombren en un cargo. Sirva, que los que tenemos esta convicción, con cargo o sin cargo, estamos listos para servir. Si lo nombran, gloria a Dios. Si no lo nombran, aquí estoy. Amén. Y por último, dé con alegría. Dé. Usted sí sabe que la mayor prueba de nuestra vida es la parte económica. Dijo alguien: ¿quieres conocer el carácter de una persona? Tócale el bolsillo y dale poder. Y esas dos cosas sacan lo que la persona tenga ya en lo profundo del alma. Pero cuando nosotros creemos esta doctrina, sabemos dónde estamos, nosotros damos con alegría de lo que el Señor nos da. Vamos.
Disfrutamos la vida. Mire, si usted le pregunta a estos misioneros, cada uno de ellos, de estos pastores, tienen tiempo de estar en el Señor. No de ser pastores, de estar en el Señor. Mano Carlos, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar en el Señor? 31 años de bautizado. ¿One? 20, mano William. Les llevo tiempo. Tengo 46 de estar en el Señor. Me bauticé cuando tenía 14 años. Tenía 13 años cuando le entregué mi vida al Señor. Y les quiero contar, he disfrutado mi vida. La he disfrutado. Voy al pueblo de donde soy y me dicen, oiga, ¿y usted qué hace para que le vaya tan bien? Ni los años le pasan. Bueno, es consuelo que me dan, ¿no? Pero ni los años le pasan, mire esto. En cambio yo veo a los que eran jóvenes de mi generación, que íbamos al colegio, ya viejos, hogares destruidos, la vida arruinada. Y yo me veo, digo, gloria a Dios. Ha valido la pena edificar mi vida sobre la palabra. Hermano, joven, edifica tu vida en la palabra. Edifica tu vida en la doctrina. Mantente allí, hermana. Mantente en la doctrina, persevera en la doctrina. Hermano, persevera en la doctrina. Persevera. Ama esta doctrina, persevera. Y compártela con todo el que puedas. Estén de pie, tengan la bondad. Aleluya. Esta mañana yo empecé diciéndole a los amigos que el Señor nos añadió a la iglesia. Amigo, el Señor quiere añadirte a la iglesia. Tú estás aquí esta mañana porque Dios te ha concedido la vida y has venido escuchando la palabra, y el Espíritu Santo esta mañana te ha recordado que Él te busca porque tiene un propósito para ti, y ese propósito es añadirte a la iglesia. ¿Quieres aceptar la invitación? Porque de nosotros depende. Dios no te va a obligar. Eres tú quien decide si aceptas o no lo aceptas. Pero quieres un consejo sabio de amigos, de hermanos que te queremos, que te estimamos. Acepta la invitación. Permítele a Jesús que Él te añada hoy. ¿Algún amigo quiere venir? Dios le bendiga. ¿Alguien más quiere venir? Hay una invitación de parte de Dios para ti. Venga, comience a edificar su vida. Coloque su vida esta tarde ya en las manos de Jesús y dígale: Señor, yo quiero edificar mi vida, quiero colocar mi vida en tus manos. Dirígeme, guíame. Si hay otra persona más que quiera venir, queremos orar con usted. Venga, venga con confianza. No se vaya pensando: hombre, yo lo hubiera podido hacer. Venga, este es el momento para su vida. Es el momento para usted. ¿Sabe que hay momentos que Dios prepara para nosotros? ¿Sabía usted eso? Dios le bendiga. Hay momentos que Dios prepara para nosotros, y Dios preparó este momento para usted. Usted podía estar en otro lugar, sin duda alguna tendría una invitación para otro lado, pero Dios permitió que usted estuviera aquí. Oh, aleluya. Gloria.
Gloria a Jesús. ¿Sabe una cosa, hermano? A mí me emociona, porque yo sé que el Espíritu Santo esta mañana está tocando corazones aquí. Yo sé que ese que un día se atravesó en mi vida cuando era un muchacho está en este salón y está tocando la vida de otros. Y le está diciendo: para ti también, para ti también. ¿Alguien más quiere venir? Queremos orar, y queremos orar por ti también. Gloria a Jesús. ¿Alguien más? Levánteme su mano antes de que oremos. Levánteme su mano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Yo sabía que el Espíritu Santo estaba tratando con alguien más. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dios le bendiga. Vamos a orar, hermanos. Invocamos el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios por haberlo añadido a la iglesia. Dele gracias a Dios por haberle revelado esta verdad. Dele gracias por la doctrina que Él le ha enseñado. Dele gracias y ore a Dios por los amigos que están aquí. Señor Jesucristo, soberano Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno ha sido, Señor. Muchas gracias por habernos añadido a la iglesia, por habernos revelado tu palabra, por habernos revelado esta doctrina gloriosa. Gracias, gracias, oh Dios, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, Señor. Aquí están estos amigos, oh Dios, de la misma manera que nos la revelaste a nosotros. Revélales tu palabra, Señor. Tómalos en tus manos en esta hora, Jesús, y ayúdalos como nos has ayudado a nosotros, en el nombre de Jesús. Heme aquí, Señor, Aleluya. envíame. Si te Señor, puedo gloria a Dios. servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame, y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Si me pida decir la
reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida sí la entrego a ti, hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Me entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Aleluya al Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gracias al Señor por la palabra. Gracias al Señor por esta doctrina que el Señor nos ha revelado. Vamos a darle gracias al Señor, recordándoles que el próximo servicio será a las 3 de la tarde. Se estará dando inicio al culto en la tarde. Así que le esperamos a todos, y si puede invitar a alguien más, pues será una bendición también. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús, te damos. Gracias, Señor, gracias Jesús por la escuela dominical, por la palabra. Señor Jesús, gracias Dios por este culto bonito que nos ha regalado en esta mañana. Señor Jesús, vamos a tomar este tiempo, Señor, para el almuerzo. Señor, aquí estaremos de nuevo, Señor, si tú lo permites, Señor, para seguir gozándonos en la presencia tuya, oh Dios. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén, amén. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Recuerden, 3 de la tarde. Bendiciones para todos.